Si uno ve el tipo, por ejemplo, de elementos químicos que hay en la Tierra, de los que están hechos los humanos, son los elementos más comunes que encontramos en el cuerpo humano, son cosas como carbón, oxígeno, nitrógeno, que sabemos perfectamente de dónde vienen, son los elementos químicos que se fabrican en el interior de estrellas a través de reacciones termonucleares. Así que los seres humanos no estamos hechos de ninguna sustancia especial, sino de sustancias que sabemos muy bien se producen en los interiores de estrellas. Así que la explosión de una estrella, que es lo que produce, que da lugar a que estos elementos químicos se dispersen en el medio interestelar, no es un asunto único, sino que ha de haber ocurrido en todos los lugares de la galaxia. Y me parece que es casi axiomático el pensar que la vida no es una cosa única, sino que probablemente hay muchos otros seres vivos, inteligentes en otros lugares. Desgraciadamente, cuando uno analiza el problema en detalle, lo que es un poco deprimente es darse cuenta de que, a menos de que nos falte algún elemento básico en nuestro conocimiento de la física, aunque sospechamos que haya vida en otros lugares, poder comunicarnos con esta vida es prácticamente imposible desde el punto de vista práctico. Dada la distancia Sí, porque, por nuestra, ejemplo, nuestra estrella, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Un 10% de esas estrellas, 10.000 millones, son idénticas prácticamente al Sol. Bueno, de esos 10.000 millones, una fracción tendrán planetas, no sabemos cuánto. De esos planetas, una fracción son capaces de sostener vida, es decir, tienen una atmósfera con agua, oxígeno, nitrógeno y demás. Una fracción que desconocemos. Y después de esa fracción de planetas que pueden sostener vida, otra fracción pueden dar lugar a vida inteligente. Y de las civilizaciones inteligentes no sabemos realmente cuánto viven. No es posible que las civilizaciones inteligentes sean autolimitantes en el sentido de que se destruyan al cabo de 100 años, por ejemplo. Así que hay toda una serie de incógnitas, pero y que están, por cierto, encapsuladas en una ecuación, la ecuación que se llama la ecuación de Drake, que es una ecuación que es casi ciencia ficción, y trata de incorporar todas estas incógnitas. Pero hay optimistas, hay astrónomos optimistas que tratan de decir, bueno, supongamos que todos los elementos son favorables. Y en el caso más optimista, ¿cuántas civilizaciones podríamos esperar en nuestra galaxia? Y son muy pocas, son por ejemplo 1.000.000. En el caso optimista esperamos que haya 1.000.000 de estrellas, de planetas como la Tierra que tengan vida inteligente. Y siento que nuestra galaxia tiene 100.000 millones, quiere decir que una estrella de cada 100.000 tiene vida. ¿Y cómo vamos a saber cuál es, no? Y las distancias involucradas son tan enormes que tratar de comunicarnos con estas civilizaciones, por lo menos, a menos de que haya una ley de la física que no conocemos, es prácticamente imposible. Llevaría miles de años mandar un mensaje y otros miles de años recibir un mensaje. Yo conozco gentes aburridas, pero nunca he conocido a alguien tan aburrido que esté yo dispuesto a esperar 1.000 años para que conteste una pregunta. Así que a mí me parece que la vida es probablemente, la vida extraterrestre es prácticamente axiomática, pero desgraciadamente al momento me parece muy poco probable que podamos disfrutar de su sabiduría. ¿Cuál es su opinión, señor Reñado? Sí, bueno, yo creo que efectivamente es perfectamente posible que haya pues vida, y, aunque es más difícil, incluso vida inteligente. Pero me parece que es interesante decir una cosa, y es que hay dos grandes grupos de científicos en cuanto a sus opiniones respecto a este punto. Yo creo que los físicos y los astrónomos, que tienen unas ciencias más deterministas, se sienten mucho más inclinados a admitir que la vida extraterrestre es abundante. Probablemente un extremo muy conocido es el de Carl Sagan, que como ha salido mucho en programas de televisión, pues es bastante conocido al gran público, que pues sí, hizo estimaciones de este orden de varios millones de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Ahora, a mí me impresiona mucho el hecho de que los biólogos evolutivos tienen una opinión muy distinta. Ellos están probablemente más impresionados por la gran cantidad de sucesos especiales que han tenido que ocurrir a lo largo de la evolución para pasar desde las moléculas, desde las bacterias elementales hasta la vida inteligente. Y en general ellos tienden a pensar que es muy posible, no les sorprendería nada, que realmente solo hubiese, por ejemplo, en la galaxia una especie inteligente que es la nuestra. En todo caso, a mí el problema me parece interesante, pero me interesa sobre todo desde el siguiente punto de vista. Yo creo que reflexionar sobre vida extraterrestre, la haya o no la haya, que yo no lo sé,
nos ayuda un poco a comprendernos a nosotros. Esto es algo parecido a como si discutimos sobre otras civilizaciones, por ejemplo la antropología y el estudio de cómo se comportan pues, tribus primitivas, nos ayuda a veces a comprendernos a nosotros. Y quisiera dar un ejemplo que está basado en las aportaciones que había hace un momento en la fórmula de Drake, que es un intento de ver cuántas habría. Esa fórmula lo que hace es coger pues, la probabilidad de que en un planeta haya surgido vida, la probabilidad de que la vida surja vida inteligente, el número de estrellas, el número de planetas por estrella, todo eso de lo cual no sabemos en realidad casi nada. Pero lo que quiero mencionar ahora es que al final el último factor de esa fórmula es una cantidad T mayúscula, que es lo que vive una inteligencia, ya saben, lo que vive una civilización inteligente. Entonces, algunos dicen, bueno, pues una civilización inteligente va a vivir 100 años, no más. Nosotros, desde esa perspectiva, estamos acercándonos a los 100 años, porque hay que contarlo desde que se tiene radio, que llevamos ahora 80 o 90 años. Y entonces la pregunta es tremenda, ¿por qué se muere una civilización? Claro, si la vida de las civilizaciones es corta, pues habría pocas en la galaxia, porque no llegan a coincidir en el tiempo. Cuando surge una ya se han muerto las anteriores. Y entonces podríamos incluso pensar que a lo mejor la galaxia pues, es una especie de cementerio con muchas civilizaciones que han terminado. Pero desde la perspectiva que decía hace un momento, esto nos ayuda a pensar sobre nosotros. Quizá lo que ocurra es que una civilización puede superar una crisis de adolescencia o de madurez, y quizá nosotros ahora estemos frente a ello, pero tenemos el riesgo nuclear parece que está disminuyendo, pero tenemos riesgo pues, de grandes epidemias, riesgo de contaminación. Y hay que pensar que es absolutamente necesario que seamos capaces de contribuir a la fórmula de Drake de una manera eficaz, para lo cual hay que prolongar la vida de esta civilización. Vamos a ver cómo se ven las cosas por este lado, señor Senovilla, Pues, señor Cúpula. yo creo que si algo nos ha enseñado la ciencia es precisamente a ser modestos. Y todo esto que se decía de que nuestro planeta es un planeta normal, en una estrella perfectamente mediocre, en un suburbio de la galaxia, pues nos parece indicar que el hecho de que seamos seres inteligentes no quiere decir que seamos los únicos, ¿no? Y esta es la postura que seguramente mantenemos los físicos. Claro, hay estas cosas que los biólogos a lo mejor, que saben más que nosotros al respecto, pues saben cuál es la probabilidad o la difícil cuestión de que a partir de ciertas moléculas orgánicas se produzca la vida, ¿no? Y eso podría poner limitaciones. En cualquier caso, lo que sí que tendría que estar claro para los telespectadores es que exista vida extraterrestre no tiene nada que ver con estas cosas que se venden normalmente por ahí de ovnis o Y marcianitos verdes con antenas en la cabeza, eso es lo que no cuando, está... cuando nosotros hablamos de vida extraterrestre, hablamos de civilizaciones que, como bien decía Carlos, seguramente ni siquiera podamos comunicarnos con ellas. Pero es decir que aunque no podamos comunicarnos con ella, en principio, aunque aparentemente no podamos, eso no es razón por la cual no debemos intentar comunicarnos. Claro que no. Y claro, hay todo un lobby en los Estados Unidos en particular que ha hecho propuestas de construir grandes conjuntos de radiotelescopios, que se puede hacer con los presupuestos de la ciencia actual, para mandar señales, ¿no? En caso de que estemos equivocados en alguna cosa y que hay alguna ley de la física que no conocemos muy bien que permita la comunicación en una forma que no comprendemos en este momento, ¿no? Así que el hecho de que mi actitud sea un poco deprimente en el sentido de que decía yo antes que va a llevar miles de años comunicarnos, no es razón por la cual debamos tener la certidumbre y abandonar la posibilidad de tanto de mandar señales como de recibir, de tratar de construir receptores, ¿no? que en caso de que haya alguien por ahí tratando de mandarnos un mensaje, sería una lástima que lo perdiéramos por ahorrar unos cuantos millones de dólares, ¿no? Pero lo que es curioso también es que las presuntas apariciones y contactos de los extraterrestres, los astrónomos nos pasamos muchas noches del año mirando al cielo y encantados de encontrarnos con un extraterrestre. Ningún astrónomo ha tenido la suerte de, al abrir su telescopio, encontrarse con un extraterrestre. ¿Te imaginas lo agradable que sería poderle preguntar cosas? Sobre todo embargo, extra mil años. nuestras esperanzas de llegar a una respuesta definitiva, yo creo que son más bien pasivas que activas, porque nuestra civilización no tiene suficiente capacidad de emitir energía como para que con medios incluso muy superiores a los nuestros, en la siguiente estrella puedan detectarnos, porque hay demasiado ruido, hay demasiada luz, hay demasiado fondo, y si ponemos todas las radios de la Tierra apuntando a la estrella más cercana y allí hay una civilización como la nuestra, no nos van a poder escuchar. De manera que no estoy seguro de ello. Marginalmente. Marginalmente, sobre todo porque, como están concentrados las radios y las televisiones en las dos costas de Estados Unidos y en Europa,
y está dando vuelta a la Tierra, hay un ritmo de aparición de señales que es muy característico de un planeta en rotación. Y aunque no entiendan nada, eso se ha calculado, yo creo que realmente una civilización como la de la Tierra estaría cerca del borde desde Alfa Centauro de verla. Que es la Sobre todo estrella por más el ritmo cercana, este. pero es muy improbable Sí, que haya es muy improbable que haya algo ahí, de alguna acuerdo. vida en la estrella más De cercana, acuerdo. como ya hemos discutido Eso es antes. cierto, sí. De manera que probablemente tenemos que tomar una actitud pasiva, que tiene dos posibilidades. Que aterricen unos señores verdes y gelatinosos en la Cibeles un día, porque han sido enviados hibernando como en la película, o que alguien nos envíe un mensaje con muchísima mayor energía de lo que nosotros podemos imaginar, un mensaje que sea relativamente comprensible, como pasa tío, pasa tío, pasa tío, así muchas veces, y lo malo es que no le vamos a poder contestar, es como llamar por teléfono desde Madrid. Es imposible volver a llamar, aunque le contestes, si está a 10.000 millones de años luz, pues va a tardar 20.000 años en recibir la respuesta, y eso es una conversación muy aburrida. Pero desde el punto de vista pasivo, merece la pena, y yo soy partidario del lobby americano que busca escuchar más bien que emitir a los extraterrestres, intentar ver si hay alguna señal inteligente que nos llega por alguna parte, porque sería el descubrimiento científico más importante de toda la historia de la humanidad. Si tuviéramos una información de otro tipo de vida, algo distinto del nuestro, aunque solo fueran 3 palabras, sería una revolución absoluta en nuestro conocimiento del universo. Y si son más de 3 palabras y un poco de información y nos dicen cómo se hacen ahí las tortillas de patatas, pues eso sí que sería una gran revolución. Sí, no, lo que decía es interesante lo que decía el profesor Rañada, que si hubiera una civilización inteligente en la estrella más cercana, Próxima Centauri, que está a 4 años luz, podría recibir las emisiones de la televisión que tenemos aquí. Y que ojalá que no haya una civilización ahí, porque la impresión que tendrían de nosotros a través simplemente de captar la televisión sería una impresión muy distorsionada. Creíamos que todos somos cowboys o Mickey Mouse o una cosa así, así que ojalá que no haya vida en Próxima Centauri, pero sí, no, efectivamente, la posibilidad de que, sí, hay que impulsar la posibilidad de poder, sería un descubrimiento de tal magnitud, ¿no? Si supiéramos que no somos únicos en la galaxia, que sería una revolución científica sin paralelo, ¿no? ¿Qué investigan hoy físicos, astrónomos y cosmólogos? ¿Qué realmente es? ¿Se puede decir que todas las investigaciones hoy en torno al universo, en su sentido más amplio, como lo estamos tratando en el debate de esta noche, de alguna manera se están haciendo de forma conjunta o aquí va cada uno por libre, por su lado? Ahora mismo, ¿cómo Yo creo que están la las cosas en cosmología este es una terreno? ciencia interesante porque tiene que echar mano de todas las ramas de la física. Y en la cosmología es necesaria la teoría de la gravitación, que es la relatividad general, es necesaria la mecánica estadística, la física de partículas, la física cuántica, todo. Y en ese sentido es una ciencia muy interesante porque tiene que, digamos, abarca todo el conocimiento que hay actualmente. A pesar de todo, yo creo que hay cierta incomunicación. Y, por ejemplo, pues lo que yo hago, que soy un físico teórico, pues no tiene mucho que ver con lo que hace, por ejemplo, lo que se hace en Canarias, aunque se supone que tendríamos que estar comunicados, ¿no? Pero Y a veces lo comunicados, estamos. Tú has estado allí. Sí, sí, yo he estado allí, sí. Claro que sí. Yo estoy completamente en desacuerdo con él y opino que las dos ramas de la ciencia, los físicos y los cosmólogos, digamos, trabajamos de hecho sobre cosas que son muy parecidas. Y, por ejemplo, hay quienes hacen aceleradores de partículas y estudian las interacciones entre las partículas a muy alta energía. Y eso parece tener poquísimo que ver con el origen del universo, y sin embargo es lo mismo. Y es lo mismo porque habla del mismo tipo de física y tenemos que entender las mismas cosas para comprender el origen del universo que para comprender qué hacen las partículas en los aceleradores de alta energía. O sea, si yo lo he entendido bien, Y- perdone, ¿me quiere usted decir que es igual que se coja pues el señor Sánchez un enorme telescopio y mira al cielo y que este otro científico con un microscopio mirando la partícula más pequeña están mirando lo mismo y estudiando lo mismo? Sí, y la razón es la siguiente. La razón es que, como decía antes, cuando el universo era mucho más pequeño, estaba mucho más denso y a mucha más alta temperatura. Más alta temperatura quiere decir que todas las partículas que lo componen se mueven a mucha más alta energía. Temperatura y energía son un poco lo mismo. Temperatura es la media de la energía de las partículas. Y por lo tanto, cuando el universo era un churrito chiquitín así, todas las partículas que hoy en día están aquí a una temperatura relativamente baja interaccionaban entre ellas a temperatura o a energía muchísimo más alta. Para comprender, por ejemplo, cómo se formaron los elementos primordiales de los cuales estamos hechos, etcétera, tenemos que haber hecho la física que se hizo en los años 40, la física nuclear, que es de la energía correspondiente a eso.
Y ahora que hacemos física de más alta energía, podemos ir y entender el universo a tiempos más tempranos, cuando estaba a más alta temperatura. De manera que cuanto más avanzamos en energía, en los experimentos que hacemos en la Tierra, más hacia atrás comprendemos el universo, más cerca y más cerca y más cerca de lo que a él no le gusta llamar la gran traca, que llama el modelo estándar, pero en fin, que se llama, todo el mundo lo llama gran traca. Usted, en cualquier caso también quería introducir, permítame que lo haga en este minuto, la palabra tiempo. Y estos días yo estoy segura que los espectadores están interesados en esta cuestión porque ha habido un congreso en Huelva que ha reunido a destacados científicos de todo el mundo y han empezado a hablar todos, científicos y profanos, sobre esto del tiempo, del que parece que sabemos también tan pocas cosas. Quería yo introducirlos para, si ustedes quieren también en este programa del universo, decirnos qué conocen ustedes del tiempo, qué conocen ahora mismo los científicos del tiempo y qué nos queda por descubrir. A propósito de tiempo, debemos asegurarnos que haya tiempo en este programa para discutir. Quedan 12 minutos, si quiere sí, precisión, quedan 12 minutos para acabar. discutir el problema central de la cosmología, que no sé cómo hemos podido hablar durante no sé cuánto tiempo llevamos hablando, sin haber hablado del problema central de la cosmología, que es el problema central de la física al fin del siglo XX, que es el problema de no saber los físicos de qué está hecho el universo. Ese es un problema que debemos Yo me había quedado con la idea de que químicamente era pero hidrógeno, eso helio. es nada más la superficie. Una de las grandes revoluciones que ha habido en la astrofísica y en la física en los últimos 15 años es el darse cuenta de que 90% del universo, quizá 99% del universo, existe en una forma de la que sabemos nada, es lo que se llama el material oscuro. No sabemos nada del no sabemos lo que 90% del universo. No sabemos ni siquiera cuánto de esto hay. Todo de lo que hablábamos antes, el carbón, el hidrógeno, el helio, etcétera, eso es probablemente 1% de la materia del universo. El resto del universo inferimos su existencia, sabemos que existe esta materia, por la gravedad otra vez. Es decir, examinando y estudiando los movimientos de estrellas dentro de las galaxias y de galaxias dentro de cúmulos de galaxias, inferimos que hay muchísima más materia de la que podemos ver con cualquier tipo de telescopio, radiotelescopio, telescopio visible, satélites. Y así que sabemos, aplicando las leyes de la física, que en el universo hay mucha más materia, pero materia que no brilla. Y lo que no sabemos es qué es esa materia. Y Álvaro hablaba hace un momento de la conexión entre las partículas elementales y la cosmología. Bueno, una de las conexiones más fascinantes que han surgido en los últimos años es la propuesta de la que Álvaro ha participado y sus colegas también, de que quizá este material oscuro, que sabemos existe, repito, por su atracción gravitacional, consista de partículas elementales, que hasta ahora no han sido descubiertas en la Tierra. Y si esto fuera cierto... Era cuando el señor Rañada, a ver si yo no me he perdido, habló de que si el vacío era vacío. No, ese era Álvaro el que hablaba de si el vacío era vacío. Quizá tenga algo que ver con eso, pero esto es muchísimo más mundano. Esto es simplemente el hecho de que cuando uno ve una estrella como el Sol y ve a qué velocidad está dando vueltas alrededor del centro de la galaxia, si la única masa que hay dentro de la galaxia fuera la que observamos, el Sol ya hubiera escapado de la galaxia. Así que el simple hecho de que el Sol esté dando vuelta alrededor de la galaxia nos dice que hay muchísima más materia, muchísima más masa de lo que podemos observar. Esto se llama el problema de la materia faltante, que no está faltante, ahí está, pero lo que pasa es que no brilla. Y la posibilidad de que esta materia faltante sea un tipo de partícula elemental submicroscópica, eso yo creo una de las proposiciones más aventurosas que han hecho los físicos en toda la historia de la física, porque dependiendo de qué es esta materia oscura, eso determinará el futuro del universo y determina la estructura del universo. Así que y eso es, todo el mundo estará aquí de acuerdo conmigo, es el problema central de la física en este momento, ¿no? No saber de qué está hecho el universo me parece una crisis Vamos a ver si a ustedes les parece, como los minutos empiezan a escaparse, son finales, y quiero asegurarme que tengan ocasión para que todos tengan al menos una intervención más para fijar lo último que quieran decir este debate. Vamos a iniciar el turno en sentido contrario, como hicimos el primero, empezando con usted, señor Rújula, y tomando el tiempo, si me lo permiten, en una doble dimensión, y seguro que he dicho un disparate científico, pero es para recordarles que si quieren se refieran ustedes al tiempo en el que se habló en este reciente congreso, y que bueno, el tiempo es poco ya y conviene ir rematando estas ideas. En mi opinión, del ahora me haces hablar del tiempo, del ya hablo del 90. tiempo. Y
O sobre este 90% que preocupa no Bueno, solo, me digo una imagino, palabra que al sobre el profesor 90%. French. Otra cosa que sabemos sobre ese 90%, el 90% del universo consiste en algo que no sabemos lo que es, pero sí sabemos que no es aquello de lo que nosotros estamos hechos. De manera que esta es la última revolución humilde y copernicana. No solo no somos el centro del universo, sino que estamos hechos de un material que solamente es una basurilla del 10% de todo lo que hay. O sea que además Y del para polvo de colmo- estrellas, de lo mediocre, ahora Para ya colmo, ni ni siquiera... siquiera sabemos qué es el 90% del universo, lo cual crea una cierta humildad. Ujú. Otra cosa que tampoco sabemos, puesto que me lo preguntas, es nada profundo sobre el tiempo. En mi opinión, el tiempo es una de esas cosas fundamentales que no pueden explicarse en términos de otras anteriores todavía más fundamentales, por lo menos por ahora. Y yo no sé nada de este congreso del que hablas, pero me suena a camelo, siento decirlo mucho. Han venido destacadas personalidades como Stephen Hawking, que me parece que es una persona que, bueno, yo no sé si aquí se Sí, pero yo cuestiona estoy en todo, desacuerdo, empezamos por... como decía antes, hay los hechos científicos comprobados, de los cuales podemos hablar con confianza y estamos todos de acuerdo. Y hay, en la dirección hacia las supersticiones, hay muchas posibilidades, pero una de las posibilidades son las hipótesis más o menos disparatadas y muy difíciles de comprobar. Las hipótesis muy difíciles de comprobar tampoco forman parte de la ciencia. Y muchas de las ideas del señor Hawking, en mi humilde opinión, sobre qué es el tiempo y cómo se dobla sobre sí mismo y todas esas cosas, forman parte de las ideas que no es posible comprobar dentro de los próximos 100 años en vida suya o vida mía. Y por lo tanto son más bien divertimentos que ciencia dura. La ciencia dura consiste en las cosas observables dentro de un tiempo razonable. Muy bien, señor Sonovilla, vamos a hacer este turno, que ya va a ser el final, Sobre el tiempo. sobre el tiempo, porque el tiempo nos apremia. Bueno, yo, contrariamente a Álvaro, que dice que no está de acuerdo conmigo y luego lo está, yo estoy de acuerdo con él y lo digo. Pienso que el tiempo es una cosa que todavía no comprendemos. Einstein decía, y es una de las cosas que se ha estado hablando en este congreso, en el que ha habido grandes personalidades como Hawking y Wheeler y, en fin, hombres de cierta importancia, pues Einstein mismo decía que el tiempo era una ilusión, porque las leyes de la física microscópica son como si no existiera el tiempo. Son fenómenos que se dicen reversibles. Y eso ha cambiado porque sabemos que la entropía aumenta, etcétera, etcétera. Pero mi opinión es que ahora mismo en el tiempo no sabemos si es una magnitud fundamental que uno tiene que incorporar como un axioma o una cosa fundamental en las teorías de la física, o si es explicable después de una cosa más elemental o más básica antes de la física. Y eso todavía no lo sabemos, y por eso hubo la votación en el famoso congreso, que unos votaban que sí, otros que no, lo cual demuestra que no es un hecho científico todavía. ¿Usted qué hubiese votado, señor Rañada? Bueno, yo la verdad es que creo que estaría entre los que se abstuvieron. Este es un problema difícil. Yo recuerdo ahora una frase que me parece que es de San Agustín, que dijo: yo, si no me preguntan lo que es el tiempo, entiendo muy bien lo que es, pero si me lo preguntan no tengo ni idea, ¿no? Realmente es algo difícil. Lo que sí se puede decir, y esto sí que creo que está dentro de lo científico, es que ha habido un cambio muy grande en la manera de entender el tiempo en la física. Desde la concepción del siglo XIX, que era muy determinista, en el cual todo estaba perfectamente determinado por lo que ocurre en un cierto momento, que dio lugar pues, a visiones materialistas muy radicales, en las cuales pues, no había ni siquiera libertad humana. Entonces no habría tiempo, entendiendo como tiempo aquello en el que algo nuevo aparece. Yo de repente tengo una idea nueva, pues veo que ese tiempo intuitivo estaba en contradicción completamente con el tiempo de la física. Lo que sí sabemos ahora es que las cosas son más complicadas, que las ecuaciones de la mecánica que rige el movimiento de los cuerpos no son tan deterministas como se pensaba entonces, y se ha abierto una brecha para la creación de formas nuevas. Desde esa perspectiva, sin duda, el tiempo se concibe ahora de una manera muy distinta a como se concebía anteriormente. Este es un problema terrible sobre el que habría que hacer un diálogo entero, y naturalmente no tengo tiempo para continuar, pero sí queda apuntado esto. Señor Frey. Yo nada más quiero decir una cosa sobre el tiempo y otra cosa sobre el tema de la mediocridad de la que hemos oído hablar tanto. Sobre el tiempo, el único tiempo que me preocupa es el tiempo que pasa cada vez que tengo un cumpleaños y me vuelvo más viejo. Es el único tiempo que me preocupa a mí. Más seriamente, si el tiempo, yo creo que si el tiempo es parte del universo, habrá empezado cuando empezó el universo, pero como no sabemos exactamente qué pasó en los primeros instantes del universo, no sabemos realmente mucho acerca del origen del tiempo. Pero quisiera rápidamente en mi última frase decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acerca de que somos una estrella común y corriente, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que nos
nos hace singulares, y es el hecho de que a pesar de que seamos hechos de material, de estrellas y que vivamos en los suburbios de la galaxia y demás, hay una cosa muy importante, que es el hecho de que en este lugar de la galaxia hay una especie que puede, si no comprender el universo, por lo menos preguntarse este tipo de preguntas que nos hemos hecho aquí y tratar de contestarlas. Y eso para mí es algo muy diferente de la mediocridad y es algo realmente sublime. El hecho de que haya una especie en el universo que pueda hacer este tipo de preguntas que hemos discutido es para mí la antítesis de la mediocridad. Señor Sánchez. Caray, me lo ponéis muy difícil. Para empezar del tiempo yo no puedo añadir nada porque no se sabe bien lo que es el tiempo y yo no soy un especialista en el tiempo. Yo lo sufro como todos y nada más. Me gustaría poderlo ensanchar porque en definitiva lo único que tenemos nosotros, nuestro, es el tiempo. Es lo que podemos regalar a un amigo. Eso es lo que podemos hacer con el tiempo. Y en cuanto a todo el debate que estamos haciendo hoy, también cojo las palabras tuyas y creo que eso sí que es fundamental. A mí personalmente me emociona. A veces me produce emoción estética cuando, en fin, uno reflexiona sobre lo que se sabe y no se sabe y uno es capaz de reflexionar y se da cuenta de las cosas que hay por delante. Y también es verdaderamente emocionante sabiendo que los jóvenes que inmediatamente vienen detrás tienen unas capacidades enormes de seguir indagando en estos profundos misterios que tanto nos afectan, porque el hombre sigue planteándose fundamentalmente las preguntas claves. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Así empezó el programa de esta noche. ¿Qué somos? ¿Quiénes Caray. somos? ¿A dónde vamos? Con esas preguntas terminamos si ustedes no tienen nada que añadir ya en este punto, señores. ¿Queda alguna precisión? No, yo solo quería abundar en que para mí se ha hablado aquí de cuál es el misterio más profundo de la ciencia, seguramente sea ese. Cómo la materia es capaz de hacerse consciente de sí misma. Y es la palabra, la pregunta, ¿no? Señores, ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes este tiempo del espejo. No solo hemos conseguido reunir aquí esta noche a científicos de un gran prestigio, sino como ustedes han podido observar, algo que realmente es mucho más difícil, a unos excelentes comunicadores que se han valido de todos los medios, así que le agradecemos mucho, señor Brújula, su enorme esfuerzo aquí con los globos para hacernos más fácilmente entendible ese enorme misterio que es el universo, ese quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Terminamos con las mismas preguntas, pero yo creo que realmente, y esto es gracias a ustedes, señores, sabiendo mucho más de estas cuestiones y, por supuesto, mucho más profundamente interesados y también gracias a ustedes en ellas. Solo me queda despedirme, decirles que la próxima semana El Espejo va a debatir acerca de la seguridad privada y la película que tenemos prevista para emitir es El Guardia. Hasta entonces, señores, muchas gracias, buenas noches.